Ahí estamos. Bueno, ahora sí, estamos grabando. Entonces lo que dije, vamos a ver los últimos temas de la declinación, los últimos paradigmas de declinación, que son todos paradigmas de adjetivos. Nosotros hasta ahora vinimos viendo todos sustantivos, ¿sí? Vimos también, por supuesto, algunos adjetivos, pero hoy vamos a terminar de ver algunos adjetivos más que son importantes porque en los textos griegos aparecen seguido. Es probable que yo no los tome en el parcial, o en todo caso tomaré alguno como mucho, pero no voy a tomarles todos porque no corresponde, me parece. Y, y bueno, así. Pero de todas maneras tenemos que verlos. Y lo que sí es importante que lo que vamos a ver hoy va a ser, ya dije, el aoristo. Así que bueno, voy a empezar a... nosotros siempre, recuerden que siempre nosotros para ver la gramática tomamos un texto base. ¿Mm? El texto base que estábamos viendo hasta ahora era estos versitos de Aves de Aristófanes, el 693 al 702. Y ahí están Vale y Lautaro. Y estamos viendo la gramática, digamos, correspondiente a ese texto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir analizando el texto y cuando lleguemos a algún punto nuevo de la gramática, paramos y voy a la explicación gramatical. Así es como nos manejamos. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla en este archivo. Bueno. Espero que la computadora no me falle. Ahí veo el saludo de Pilar que me lo había hecho al principio. Bueno, bien, recuerdan que este es un mito, habíamos visto que este era un mito sobre el origen del amor y de la raza humana, ¿sí? Porque acá Aristófanes da lo que se llama una cosmogonía, ¿sí? Un mito del nacimiento, del orden, del cosmos, y cuenta cómo, ahora vamos a ver cómo nace el amor y cómo nace, si nos queda tiempo, vamos a ver cómo nacen los seres humanos. Entonces ahora vamos a ver, me voy a desplazar un poco acá al texto, voy a poner el zoom para que se vea bien, ya que ni siquiera yo veo bien con este zoom. A ver, voy a tratar de achicar un poquito el diálogo así, ocultar, mostrar vídeo pequeño del hablante, ahí está. Ahora sí, ahora vamos a poder ver todo el texto. Sí, ahí está, le hice zoom, sí. Bueno, entonces vamos a ver dónde nos quedamos. Si recuerden que habíamos visto que lo que cuenta Aristófanes dice que en principio, ¿no? Este proton que aparece acá habíamos dicho que era un adjetivo, ¿sí? Viene de protos, prote-proton, que en este caso está neutro porque está cumpliendo una función de circunstancial, ¿sí? Recuerden que las formas neutras de los adjetivos, cuando aparecen solas, cuando no están acompañadas o cuando no están acompañados de ningún sustantivo, pueden tener esa función de circunstanciales, de adverbios, ¿sí? En la sintaxis siempre recuerden que ponen circunstancial. Entonces, decimos que en principio, proton, en principio existía el caos, la noche, ¿sí? Y el negro érebo, ¿sí? Y el anchuroso tártaro, el inmenso tártaro, tártaros euris, ¿sí? Y dice después, Ged udaer uduranos en, o sea que no había, ¿sí? Podemos decir acá, y no había, ¿sí? No había tierra, ni aire, ni cielo. O sea, hasta acá
Tenemos que solamente era todo caos, noche, erebo y tártaro. O sea, en ese momento estaban todas las potencias, digamos así, oscuras. Y ahora vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Cómo nace el Eros a partir de esta oscuridad y de esta inmensidad oscura, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Si yo voy a leer la oración y vamos a ver los distintos, vamos a ver vamos a reconocer primero el verbo, después el sujeto, como venimos haciendo siempre. Bien, dice así entonces. Erebus den apeiros y colpois tictei protiston hypenemion nix gemelanopteros oon. ¿Sí? Hasta acá podemos hacer una... hasta ahí podemos parar el análisis. Bueno, el verbo, ¿cuál es el verbo? El verbo es tictei, ¿sí? Es el que aparece acá. Si ustedes, por supuesto, tienen alguna pregunta, me detienen, pero voy a tratar de ser rápido porque tenemos bastante para ver hoy. ¿Sí? Entonces, tictei es el verbo. El verbo ticto significa parir. ¿Sí? El verbo ticto es parir. O también puede ser engendrar. ¿Sí? Es en definitiva aquello, en general podemos decir que ticto refiere al salir de algún lugar, ¿sí? Pero ese lugar suele ser una panza o un seno, digamos, algo que implique la reproducción, ¿sí? ¿Eso estaría en tercera del singular, profe? Exacto, exactamente, en tercera singular. Razón por la cual vamos a tener que buscar un sujeto en, en singular, un nominativo, ¿verdad? ¿Cuál es el nominativo que aparece acá? ¿Sí? En toda esta frase, el nominativo que aparece es nix g melanópteros. Este va a ser el sujeto. ¿Mm? Nix, ya habíamos visto que era la noche. Melanópteros significa, ¿sí?, de alas negras. ¿Sí? La noche de alas negras. Eso, así se traduce es un adjetivo. Melanópteros, ¿sí? Es un adjetivo de dos terminaciones. Melanópteros está, digamos, uno diría, pucha, pero esto es terminación de masculino, pero no, recuerden que en el caso de los adjetivos de dos terminaciones, la misma terminación vale para el masculino y para el femenino. Normalmente los adjetivos de dos terminaciones suelen ser palabras compuestas. ¿Sí? Esto es importante. Por ejemplo, melanópteros, ahí tenemos una palabra compuesta claramente por melas, que es negro, y pteron, que es ala, ¿no? Entonces, melanópteros, ya cuando veo esta es una palabra compuesta y es un adjetivo de dos terminaciones, ¿sí? Todo, por ejemplo, todas las palabras que tengan una negación, una alfa que indique la negación, son todos adjetivos de dos terminaciones. Por ejemplo, el adjetivo azánatos, que significa inmortal, ¿sí? Esa A privativa hace que el adjetivo sea de dos terminaciones. O sea que la terminación azánatos va a valer para el masculino y para el femenino, y la palabra azánaton va a valer para el neutro. Lo mismo pasa con el adjetivo melanópteros, ¿sí? La terminación en os y la segunda declinación valen tanto para el género masculino como para el género femenino, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tenemos la acción, ¿no? En la noche de alas negras, ¿qué hace? Tictei, o sea, podemos decir engendra, ¿sí? Para decirlo así. Vamos a ver qué engendra, ¿sí? Y a partir de ahí tal vez tengamos que cambiar la traducción. Dice, ¿qué engendra? Bueno, ahí tenemos que buscar un acusativo objeto directo, ¿verdad? Y el acusativo objeto directo lo tenemos acá. Hypenemion o on. Que esto lo voy a marcar con celeste.
Recuerden que, digamos, el orden que uno esperaría sería este, ¿no? Que el adjetivo estuviera antes del sustantivo. Pero como estamos en comedia y estamos en poesía, muchas veces puede ocurrir esto. Puede ocurrir que la palabra, digamos, que la estructura habitual, sustantivo, adjetivo, o mejor dicho, adjetivo, sustantivo, o artículo, adjetivo, sustantivo, como habíamos visto, esa estructura por ahí a veces se descoloque un poco, ¿sí? ¿A fines de qué? A fines de mantener el ritmo de la poesía, es decir, el ritmo de la métrica. Entonces acá lo que dice es hipenemion oon, ¿sí? La palabra oon significa huevo, ¿sí? Oon, esta palabra que tenemos acá, es huevo. Entonces ahí ya sabemos que la noche de alas negras engendra un huevo, ¿sí? Y este adjetivo, hipenemion, es un adjetivo neutro, ¿sí? Que está concordando justamente con on. Desde ya que les digo, también este es un adjetivo de dos terminaciones. ¿Cómo me doy cuenta? Porque es una palabra compuesta, ¿sí? Hip está compuesta de hip, hipo, ¿sí? Debajo de sería, y nemion, que tiene este enemion, significa que tiene que ver con anemos, que es el viento. ¿Sí? Sería como, hipenemion viene a ser como ligero como el viento, sería, ¿no? Como más liviano que el viento, una cosa así. Es un poco difícil de asociar el significado griego con el castellano, pero es algo así, ¿sí? No es que significa que esté bajo el viento, que esté protegido, ese es uno de los significados, pero el otro significado también es que, digamos, su ligereza sea mayor que la del viento, entonces es más liviano que el viento, ¿sí? Y de hecho podemos percibir, digamos, a lo largo de todo este pasaje que hay muchas alusiones al viento, ¿sí? Que eso es algo que podemos ir percibiendo a medida que lo veamos. Entonces, por lo que tenemos ahora, por ahora, es que la noche de alas negras engendra, o podemos decir también pone un huevo. En este caso la traducción no quedaría mal si uno dice pone un huevo, porque de hecho es lo que nosotros decimos. Para los griegos el huevo se pare, se engendra, no es que se pone, ¿sí? Pero bueno, para nosotros sí, nosotros podemos decir, la noche pone un huevo, ¿sí? En este relato fantástico, mítico, ¿sí? La noche de alas negras, entonces, pone un huevo más ligero que el viento, ¿sí? Y ahora vamos a ver en dónde pone ese huevo, ¿sí? ¿Qué es lo que aparece acá? Al principio aparece esto, Erebus den apeiros y colpois. Erebus lo metí acá adentro, ¿por qué? Porque Erebus está en caso genitivo. Recuerden que Erebus era una palabra, era un neutro terminado en os. ¿Sí? Yo digo to Erebus. Entonces, ¿cómo se declina? To Erebus, en nominativo, vocativo, acusativo, el genitivo era tu Erebus. Este es el genitivo. ¿Mm? Y después tenemos esto que es enapeiros y colpois. Acá lo que tenemos es entonces un circunstancial de lugar, que lo podemos marcar todo, incluyendo el erebus, porque el erebus es un genitivo calificativo que está con colpois. Ahora vamos a ver qué significa este colpois. Entonces lo voy a marcar como un circunstancial, ¿sí? Lo voy a marcar con rojo, ¿sí? Enapeiros y colpois. Acá tenemos esta preposición en, que es la que marca el lugar, ¿sí? Y siempre se construye con dativo. En más dativo, circunstancial de lugar, lugar puntual. Equivale a nuestra preposición en, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa estas palabras? Apeiros y colpois. Erebus la dejamos, la descontamos porque ya sabemos que significa el erebo, ¿sí? En este caso sería del erebo porque está en genitivo. Ahora, en apeiros y colpois, ¿sí? Tenemos acá la palabra colpois, ¿sí? La palabra, mejor dicho, colpos, es el seno, el regazo, ¿sí? Así que colpois acá está además en dativo plural, así que sería como en los regazos, ¿sí?
Y nos faltaría ver qué es esto que aparece acá, que es apeirosi. ¿A qué les suena a ustedes? Sobre todo los de filosofía, ¿a qué les suena esta palabra apeirosi? Apeiron, ¿no? Exactamente, apeiron. Y es justamente, ese es el significado de la palabra en cuestión, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que ver la morfología, ¿sí? Porque es un tipo de adjetivo, este es un adjetivo, ¿sí? Apeiron, que significa ilimitado, que no tiene límites, ¿sí? Es una palabra que yo les dije, esto les digo a los de letras, que en filosofía hay uno de los filósofos presocráticos llamado Anaximandro de Mileto, ¿sí? Que vivió en el siglo sexto en esa ciudad, en Mileto justamente, postuló que el principio de todas las cosas era lo apeiron, lo ilimitado. Podemos decir que es uno de los primeros filósofos griegos, por lo menos, que postuló un principio que podemos llamar abstracto. Lo que pasa es que desconocemos los pormenores de la teoría de Anaximandro porque, bueno, nos ha llegado solo por fragmentos. Pero lo que podemos decir de este adjetivo concretamente es que significa precisamente eso, ilimitado. ¿Sí? Que es una forma de decir también inmenso, también uno lo podría traducir en ese sentido, de que es muy grande, tan grande que no parece tener límites, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que ver es la morfología. Entonces ahora yo voy a compartir la pantalla en el Word que tengo para la gramática. A ver. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, este adjetivo, ¿sí? Cuando uno lo busca en el diccionario, se va a encontrar con, hay dos, digamos, hay dos adjetivos que significan apeiron. Uno lo hemos visto en las clases anteriores, que era apeiros, apeiron, y es de dos terminaciones, ¿sí? Fíjense, ¿por qué? Porque es un compuesto, ¿sí? Esa alfa es la alfa privativa, forma compuestos, razón por la cual el adjetivo que se forma va a ser un adjetivo de dos terminaciones. Que hemos visto en las clases anteriores será el adjetivo apeiros, apeiron, ¿sí? Hoy vamos a ver, digamos, un adjetivo que significa lo mismo, es decir, es un sinónimo, casi un equivalente, diría. Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí volviste, Lucho. Joya. Sí, porque la verdad que no sé qué pasó. Bueno, ahora voy a volver a compartir pantalla y espero que esta vez no haya problemas. A ver, ¿dónde estaba? Sí, habíamos visto en las clases anteriores un adjetivo que era apeiros, apeiron, que significaba ilimitado, ¿sí? Eh, que bueno, en realidad el apeiros, apeiron que habíamos visto significaba sin experiencia. Ese lo habíamos visto en el pasaje de Eurípides, ¿se acuerdan? Y es un adjetivo de dos terminaciones. ¿Por qué? Porque es un adjetivo compuesto. Es la alfa privativa y después la raíz que es peira, que significa eso, experiencia, experticia. Pero también peira puede significar límite. Entonces, apeiros, apeiron puede significar o bien sin experiencia o bien sin límites. Hoy vamos a ver un equivalente de este adjetivo apeiros, apeiron, que es apeiron, apeiron. ¿Sí? Es un adjetivo de los que llamamos de segunda clase. ¿Por qué se llaman adjetivos de segunda clase? Porque estos adjetivos de segunda clase son todos de dos terminaciones, es decir, tienen una terminación para el masculino y para el femenino y otra terminación para el neutro. ¿Sí? Y en este caso concretamente es un grupo de adjetivos
que hacen omega ni en el nominativo singular, ¿sí? Masculino o femenino, y omicron ni en el neutro. Y se va a declinar como, ¿sí? Se declina en el sentido como la palabra eutifrón, ¿sí? Que habíamos visto antes. Se declina como eutifrón. Con la diferencia que el género neutro, en vez de hacer omega ni en el nominativo, hace omicron ni. Y el plural, en vez de hacerlo con ones, lo hace con ona, como corresponde a los neutros, ¿sí? Los neutros siempre hacen todos los plurales en alfa breve. Es lo que vamos Profe, a ver. Sí, ahí preguntan en el chat, ¿en qué apunte está el texto de Aristófanes? el texto de Aristófanes está donde dice, en la unidad temática 2, donde dice texto base 3 y vocabulario. Ahí está el texto de Aristófanes. Que lo quiere seguir, lo tiene ahí. Está descargable desde el Moodle hace ya una semana, así que, o por lo menos está desde el fin de semana. No, el fin de semana no, porque me corté el dedo. Así que tuvo que haber sido antes. Este, mm, no, no saben lo que es escribir con con 9 dedos. Bueno, capaz que alguno de ustedes tiene el mismo problema y no ha dicho nada, pero la verdad que es un garrón. Pero bueno, les voy a mostrar entonces cómo se declina este adjetivo. ¿Mm? Es un adjetivo que sigue, como ya les dije, tercera declinación en los tres géneros, pero siempre hay una diferencia entre la forma masculina barra femenina y la forma neutra, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si ustedes quieren saber rápido cómo se declina, piensen en el nombre eutifrón, que lo hemos visto antes. Entonces, bueno, entonces el nominativo es apeiron, ¿sí? Ese acento aparece ahí, ¿por qué? Porque la omega es larga, entonces el acento no puede ir más atrás. Pero en el resto de los casos, ¿sí? El resto de los casos, ese acento sí se puede desplazar más hacia atrás. ¿Por qué? Porque no está la vocal larga, no hay una vocal larga que lo contenga en ese sentido. Entonces, fíjense, el vocativo es apeiron con el acento corrido hacia atrás, ¿no? Apeirona también, con el acento también lo más atrás posible, porque esta alfa es breve, entonces se puede correr dos sílabas, es decir, una y dos, hasta acá. Y lo mismo podemos decir en el genitivo y en el dativo, ¿sí? Apeironos, apeironi. Y en el neutro, apeiron. El acento, como esta omicron es breve, puede ir hasta atrás, no hay problema. Después, el nominativo plural, el masculino y el femenino es con ones, apeirones, esto sería ilimitados o ilimitadas, y apeirona, que esto sería más bien las cosas ilimitadas. ¿Sí? El neutro plural siempre se suele traducir así, cuando está sin un sustantivo que lo acompañe. Después, el acusativo plural, apeironas, con alfa breve, siempre la alfa en la tercera declinación es siempre breve, mientras que en la primera es larga. Genitivo plural, apeironon, ahí la terminación es omegani, entonces el acento se ve obligado a estar sobre la terminación. Y finalmente el caso dativo plural, que es el que nos aparece en el texto, que es apeirosi. ¿Qué pasa? El dativo plural siempre es conflictivo. ¿Sí? En este caso debería haber una ni acá, pero por la presencia de la sigma, que es parte de la terminación del dativo, recuerden que la terminación del dativo plural es sigma iota, por esa sigma que aparece, la ni cae y queda apeirosi. Y así es como queda. Entonces este apeirosi viene a ser el dativo plural, y ahora vuelvo al textito de Aristófanes.
A ver, acá está. Apeirosi, ¿sí? Está siendo de adjetivo de colpois. Literalmente sería en sus regazos, porque está en plural, en sus regazos ilimitados. ¿Sí? Apeirosi entonces es dativo plural. ¿Sí? Obviamente cuando nosotros traducimos tenemos que ponerlo en singular porque no nos queda muy bien a nosotros, ¿sí? Hablantes de español. Entonces, podemos decir, en su inmenso seno o en su inmenso regazo, la noche de alas negras pone un huevo más ligero que el viento, habíamos traducido. ¿Y en dónde? En el ilimitado seno, ¿de quién? Del erebo. Este erebus va a ser el genitivo calificativo, que lo voy a marcar con violeta. ¿Sí? Bueno, y nos quedaría por analizar este protiston, que este protiston también pasa lo mismo que con proton, ¿sí? Protiston es el superlativo de proton. Vendría a ser como primerísimo, ¿sí? Pero en este caso, como no está acompañando a ningún sustantivo, protiston es más bien un circunstancial, en este caso de tiempo, ¿sí? Porque nuevamente cuando proton aparece en esta función de adverbio, de circunstancial, siempre se trata de marcar en primer lugar, en segundo lugar, etc. Entonces podemos decir que es un circunstancial de tiempo, ¿sí? Así que este protiston también es otro circunstancial. Y como tal lo marco con rojo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces la primera parte y ya vimos el pedacito de gramática nuevo que corresponde. Ahora vamos a seguir con la oración. Dice entonces, ex hu peritelomenais horais eblasten eros ho poseinos. Bien, acá, ¿cuál es el verbo acá que aparece? ¿Qué es lo que les parece que lo que resulta más parecido a un verbo, digamos? Eblastés. Eblasten. Eblasten, muy bien, exacto. Este es el verbo. Vamos a ver qué pasa con este verbo, ¿sí? Por ahora les comento que ustedes lo ven y dirían, uy, es un imperfecto, ¿verdad? Porque tiene toda la pinta de imperfecto. Pero después yo les voy a mostrar que es un aoristo. Pero no se asusten que esto lo vamos a ir viendo. Solamente les puedo anticipar eso, que este es un aoristo, este es un tiempo verbal que equivale al pretérito indefinido nuestro, ¿sí? O más bien al pretérito perfecto simple. Jugó, comió, corrió, ¿sí? A diferencia del imperfecto que era jugaba, corría, iba, este es jugó, corrió, fue, ¿sí? Una vez que pego un verbo que creía que lo entendía, profe, me lo cambia. Si no va la cosa, ¿eh? No, bueno, pero muy bien, igual estuviste muy bien, muy bien, Carlos. Sí, sí, sí. Está muy bien. Lo que pasa es que si yo no te decía que esto no era un imperfecto, vos no te dabas cuenta. Y nadie se daba cuenta. Pero bueno, para eso estoy yo, ¿sí? Pero muy bien. O sea, lo importante era que reconociera que había un verbo y eso lo hiciste muy bien. Eso es lo importante. Entonces acá eblasten, y ahora cuando busquemos qué es lo que significa, ¿sí? Uno debería decir, bueno, esto viene de un verbo blasto, ¿sí? Yo acá tengo el diccionario. Vamos a ver si aparece un tal blasto por acá. A ver. Blasto. Bueno, acá no hay un verbo blasto, ¿sí? Hay
hay un verbo blastano, ¿sí? Y ahí es cuando yo me doy cuenta que esto es un aoristo. Pero vamos a ver, por ahora no nos vamos a meter de lleno en esa problemática de la morfología, pero sí me interesa que veamos que este verbo es entonces, cuando yo lo tengo que buscar en presente, es el verbo blastano. Y blastano significa germinar, brotar, crecer, surgir, nacer. Así que podemos traducirlo como directamente nació, ¿sí? Así traducimos el aoristo. ¿Mm? Nació Eros Hopoteinos. Acá tenemos, esto que aparece acá es el nominativo sujeto, ¿sí? Porque el verbo plastano es un verbo que no tiene, no tiene complemento, es un verbo intransitivo en ese sentido, ¿sí? Simplemente para decir nació tal. ¿Sí? Y dice entonces, nació Eros Poseinos. ¿Mm? La palabra Eros ya la conocemos, Poseinos es un adjetivo cuya morfología también conocemos. Lo que no conocemos es el significado de Poseinos. La palabra Poseinos, yo les puedo adelantar, me voy a desplazar acá que tengo todo el vocabulario. La palabra Poseinos es un adjetivo que significa deseado, ¿sí? Viene de un sustantivo que es pozos, que significa deseo. Nosotros hasta ahora vinimos hablando del amor, pero no hablamos del deseo, que también es un componente, ¿verdad?, del amor, sin ninguna duda. Y los griegos también tenían varias palabras para decir deseo, según lo que según lo que deseaban, más que nada. Y acá podemos detenernos un minutín, ¿sí? La palabra eros también, así como significa amor, de esa potencia amorosa tremenda, incontenible, ese eros también puede significar deseo, ¿sí? El deseo, justamente el deseo amoroso, el deseo erótico. ¿Mm? Pero hay otras palabras para decir deseo, también como sentimiento, ¿verdad? No el deseo que le pedimos al dragón de las esferas o al genio de la lámpara, ¿sí? Sino el deseo como sentimiento, como potencia motora del ser humano, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, así como tenemos eros, tenemos la palabra pozos. Pozos es otra palabra para decir deseo, es una palabra más genérica para hablar de deseo, ¿sí? Si uno la busca en el diccionario, puede encontrar que equivale a otra que es posee, y significa deseo, ansia, anhelo, nostalgia, falta, ¿sí? Amor. O sea que pozos es más bien, es un deseo, pero con respecto a una falta, ¿sí? Casi como una suerte de sed, si quieren, ¿no? Y después tenemos otra palabra para hablar de deseo, es episimia. La episimia viene a ser el apetito, ¿sí? El apetito, pero en sentido más, no en sentido de hambre, que también puede ser, pero episimia viene a ser aquel deseo que se manifiesta impulsivamente, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, cuando Platón hace la división tripartita del alma humana, Platón, ¿sí?, habla de una parte que es irascible, habla de una parte que es racional y habla de una parte que es concupiscible, o sea, la que se somete a los apetitos. Y a esta Platón la llama episimia, ¿sí? Es esa parte del alma, bueno, que en realidad Platón usa el adjetivo, más bien, episiméticos, pero en la base está esta palabra episimia, que es el apetito, que es el deseo impulsivo, ¿sí? Cuando ustedes ven, por ejemplo, en la República de Platón aparece el mito de la división tripartita, ¿sí? Que también se hace presente, por ejemplo, en el Fedro, el famoso mito del carro alado, en el que van dos caballos, uno lindo y uno feo,
y el feo es muy rebelde y el lindo trata de enderezarlo, ¿no? Y en definitiva es el auriga el que conduce el carro, que viene a ser como la parte más bien irascible del alma, ¿sí? El auriga. Y en definitiva esta epitimía, entonces ya dije, es el deseo impulsivo. Después la otra palabra para decir deseo, que esta sí está más vinculada a lo culinario, ¿sí? Es la palabra orexis, que también de hecho se utiliza hoy en día en griego moderno, ¿no? Por ejemplo, cuando los griegos dicen buen provecho, dicen kali orexi, ¿no? Que en griego clásico nosotros lo diríamos kale orexis, ¿sí? Y esta palabra, cuando uno, si la buscamos en el diccionario, nos fijamos que, sí, orexis en definitiva está más relacionada al apetito, pero al apetito de hambre, ¿sí? Al apetito hecho ganas de comer, digamos. Que sin duda, ¿por qué no? Puede estar relacionado también con lo erótico, ¿por qué no? ¿Sí? Y finalmente tenemos la palabra jormé, que jormé también es una palabra para indicar el deseo, pero es un impulso, ¿sí? También jormé es un deseo impulsivo, pero es un deseo sobre todo violento, es un deseo con ira, eh, es un deseo que avanza violentamente sobre el otro, ¿sí? La palabra jormé también significa atrevimiento, ¿sí? Es un deseo, jormé es un deseo, pero con una connotación muy negativa, ¿sí? Epitimía puede tener una connotación negativa, pero jormé sin duda se lleva el premio, porque es la manifestación más, o mejor dicho, es la expresión más violenta del deseo. ¿Sí? Si yo lo busco en el diccionario, fíjense que dice asalto, ataque, impulso, disparo, golpe, partida, salida, choque, deseo, ardor, excitación, irritación, ¿sí? Tiene todas, en definitiva, todas relaciones con la irritación, con la furia, ¿sí? Es la impulsividad, sería. La impulsividad, exacto, sí. Eso sería la jormé, ¿sí? La impulsividad osada, ¿no? Es, por ejemplo, lo que uno podría pensar cuando se habla de una violación, por ejemplo, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la violación de Ajax Oileo hacia Casandra, que se había refugiado en el templo, si no me equivoco, de Atenea, lo que Ajax hizo que la violara fue eso, fue la jormé, fue ese impulso violento, ¿no? Y por supuesto condenable y repudiable, ¿sí? De hecho, Ajax Oileo no salió indemne de esa violación, ¿sí? Recibió su castigo justamente cuando salió con las naves, lo castigaron los dioses y lo hicieron que chocara el barco en el que iba y se ahogara, ¿sí? Ajax de Oileo murió en Troya, ¿sí? No tiene que ver con el Ajax, el hijo de Telamón, este era el otro Ajax. Así que bueno, ese es el vocabulario, si quieren. Esto después también, si quieren, se lo subo porque es interesante, el vocabulario breve del deseo, ¿sí? Entonces, cuando habla de eros, hopozeinos, cuando Aristófanes, volviendo al texto, ¿no? Cuando vemos a eros, hopozeinos, es eros el deseado, eros el anhelado, eros el que digamos, se necesitaba,
¿sí? Porque recuerden que el pozos era el deseo, pero el deseo con un deseo de anhelo, ¿no? Un deseo como con cierta esperanza, ¿no? Eros era el que hacía falta, en definitiva, ¿sí? Entonces dice que nació Eros el deseado, ¿sí? Bueno, este exu que aparece acá, esto es un circunstancial. Este ex-hu es una preposición, sí, la preposición ex más el genitivo. Este hu, recuerdan que era el genitivo del relativo, pero en este caso no está haciendo de relativo este pronombre, está haciendo una expresión toda junta con la preposición ex. Ex-hu significa de allí, ¿sí? Es como una suerte de conjunción. Las dos cosas juntas, digamos, yo lo pongo como circunstancial, pero bien funcionaría como una conjunción que marca eso, marca como la consecuencia. Vendría a ser como ergo, ¿no? Como luego o en consecuencia, de allí, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos este dativo que nos aparece acá. La morfología no debería costarnos porque jorais viene de la palabra jora, que significa, tiene varios significados. En este caso hace alusión al período, ¿sí? Pero esa palabra de todas maneras la palabra jora es bastante ambigua. No hace alusión a un periodo, pero no necesariamente a un periodo concreto. A veces puede hacer alusión a una estación del año, otras veces puede hacer alusión al año y otras veces puede hacer alusión a siglos enteros, ¿sí? A eones, si quieren, ¿no? Entonces, acá va a ser un poco, en ese sentido, difícil traducirlo si no le damos a esta palabra jora el matiz cosmogónico, ¿no? Como tratándolo como periodo, pero un periodo muy extenso de tiempo, ¿sí? Ahora bien, lo que tenemos al lado es esto que dice peritelomenais, ¿sí? Que si uno lo ve así, digamos, ¿qué piensa que puede ser esto? Peritelomenais, por la terminación, digo. Chachán. Sí, fíjense, tienen esta parte, omenais, omen, esto a mí me dice que es un participio. ¿No? Vamos a buscar de qué verbo puede venir. Uno diría, bueno, debe venir de un verbo peritelo. ¿Sí? Pero ahora nos vamos a llevar una sorpresa. Porque si lo quieren buscar, está en la página 476 del diccionario. El verbo es peritelomai. ¿Sí? Peritelomai, no peritelo con omega, sino peritelomai. No me gustan las sorpresas, dice Salvador. Bueno, en este caso, mientras no sea en el parcial, la sorpresa está todo bien. Este, peritelomai, ¿sí? Significa, acá dice, acabar su revolución, y dice entre corchetes un astro, transcurrir, pasar el tiempo. ¿Sí? Evidentemente, peritelomai es un verbo que hace mención, es un verbo deponente, es un verbo que no tiene voz activa, ¿sí? Por eso aparece el participio medio pasivo. ¿Sí? Recuerden que estos verbos deponentes tienen un significado, o sea, mejor dicho, tienen una forma medio pasiva, pero yo muchas veces tengo que apelar a traducirlo por una voz activa, porque en realidad de lo que se trata es que es en realidad un verbo con un significado, con un significado medio que un significado, si quieren decir, de voz media, que es más bien tirando activo, por eso esa forma
esa única forma en voz medio pasiva y no una forma en voz activa. Y en este peritelomai es esto, es como viene a ser como la vuelta que dan los planetas, ¿no? El verbo peritelomai sería eso, es como dar la vuelta. Fíjense que tiene el prefijo peri, o el preverbio peri, que significa eso, alrededor de, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que traducir peritelomenais horais, y además recuerden que se trata de un participio, podemos traducirlo como, en este caso tal vez deberíamos decir mientras transcurrían varios periodos. ¿Sí? Acá no podemos hacer una traducción literal, lamentablemente, pero peritelomenais horais viene a ser eso, como después de mucho tiempo, después de muchos siglos, después de muchos años. Tampoco la palabra hora, ya les digo, es una palabra bastante ambigua como para traducir años o siglos, ¿sí? Así que ahí yo puse, por ejemplo, después de muchos siglos, pero ustedes pueden, ahí pueden dar rienda suelta a la imaginación, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Y esto, ¿por qué está en dativo? Podríamos preguntarnos eso también, ¿por qué está en dativo? Porque el dativo acá aparece en el sentido de circunstancial de tiempo. ¿Sí? También es otro circunstancial. Pero es un circunstancial de tiempo. El dativo, ¿sí? Así como nosotros habíamos visto el dativo objeto indirecto, el dativo de interés, el dativo posesivo, que ese fue el primero que vimos, el dativo instrumental, que esto lo vieron en las clases prácticas, y también hay un dativo, una función sintáctica del dativo, que es la de circunstancial de tiempo. ¿Sí? Así que podemos tomar a este dativo, peritelomenais horais, como un dativo circunstancial de tiempo. Está muy relacionado, este dativo de tiempo, digamos así, está muy relacionado al dativo locativo, al dativo que indica un lugar. ¿Sí? Con la diferencia que este no tiene preposición. El dativo de lugar suele tener la preposición en. En cambio, el dativo que indica un tiempo va sin preposición. Entonces ahí tenemos ya la primera parte. Y ahora vamos a seguir, porque tengo que seguir con la gramática. Hasta acá, digamos, salvo el eblasten, que esto lo voy a dejar para después, el resto no había problemas con la morfología, o por lo menos se trata toda de morfología que hemos visto antes. Vamos a ver qué dice después, ¿sí? Porque acá dice, de allí, después de muchos siglos, vamos a decir así, nació Eros el deseado, el anhelado. Y dice después, Stilbon noton pterigoin chrysain, eikos anemoques idinais. Bueno, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, Stilbon, que es un participio, participio apósito, por supuesto, porque todo lo que vemos hasta ahora son participios apósitos. Este incluso también. ¿Sí? Y después tenemos este otro participio cuya forma no conocemos, que la vamos a ver la clase que viene, que es eikos. Pero me interesa que nos detengamos por ahora en la parte que dice Stilbon. Fíjese que acá está fácil de reconocer toda la estructura que rodea al participio porque está todo entre comas. ¿Sí? Fíjense, nació Eros el deseado, coma, Stilbon, noton, pterigon, chrysain, coma, eikos anemoques idinais. O sea que ahí tenemos todo perfecto como para darnos cuenta de que cuáles son todos los acompañantes de un participio y cuáles son los del otro. Este Stilbon es un participio apósito
Esta terminación omega-ni me dice que está en nominativo singular masculino, es decir, que me refiere a eros, el deseado, el anhelado, y la palabra stilbo significa resplandecer, brillar, ¿sí? Así, posiblemente sea esa la traducción para cuando dice, si no me equivoco, el indio Solari, ¿no? A brillar mi amor. Ese sería Stilbe. ¿Sí? Ahí traduciría, digamos, el imperativo, pero bueno, no importa. Stilbon, esto es resplandecer, brillar. Entonces, como es un participio apósito, yo traduzco brillando. ¿Sí? Recuerden que así traducimos los participios, por gerundio. ¿Sí? Brillando, dice después, noton pterigoin grisain. ¿Sí? Este noton lo podemos buscar en el diccionario y vamos a ver algunas cosas. A ver, noton con omega además. Dice noton uto y notos ujo, puede ser cualquiera de las dos, está en la página 414. Dice espalda, lomo, o sea, en la espalda, ¿sí? Stilbon noton, o sea, brillando en su espalda. Acá lo que tenemos con noton es un acusativo de relación. Recuerden que el acusativo de relación era la parte del cuerpo que se veía, digamos, afectada por el verbo. Por ejemplo, cuando decías, me duele la cabeza, moi alguei ten que falen. Ese ten que falen es un acusativo de relación. Recuerden que en el pasaje de Medea habíamos visto el acusativo de relación cuando decía parazalpomene frena, ¿sí? Es decir, aliviada en su corazón. En este caso sería brillando o resplandeciendo en su espalda, noton, ¿sí? En la espalda se entiende de eros. Entonces ahí tenemos el acusativo de relación, que lo voy a marcar con este color feo. Terigoin grisain, ¿sí? Brillando en su espalda. Y esto, ¿sí? Terigoin grisain esto significa con alas de oro, ¿sí? Pero esta terminación es rara porque nosotros no la hemos visto hasta ahora, esta terminación en oin, ain. Pues bien, nosotros, este es el famoso número dual, ¿sí? Recuerden que nosotros hemos visto siempre singular y plural, ¿sí? El singular referido a una entidad, plural referido a varias entidades, ¿sí? Pero el griego también, el griego clásico, conservaba un número gramatical reservado a las cosas que se cuentan por pares. Y este es el famoso dual, que ya en la época clásica estaba en desuso, ¿sí? Pero aparece en la tragedia, en la comedia, aparece. Y sobre todo aparece cuando las cosas referidas son en pares. Por ejemplo, los griegos, por ejemplo, en vez de decir las manos y usaban el plural, no. Los griegos clásicos preferían usar el dual para hablar de las manos, porque son dos, ¿sí? Lo mismo pasa con los oídos, los ojos, las fosas nasales, si quieren, ¿sí? Y también, como en este caso, las alas, ¿sí? Terigoin, esta palabra, es el dual. Ah, y además está en dativo. Ahora esto lo voy a compartir el apunte de gramática para que se vea bien. Pero bueno, si ustedes lo tienen ahí, mejor. Capaz que no hace falta compartirlo. Yo lo voy a tener acá al costadito para no perderme. Fíjense que en el apunte de gramática que les dejé hoy. Ah, sí, está más abajo, acá. En la página, tiene que ser en la página 2. Sí. En la página 2 al final del apunte de gramática hablé del dual.
Y ahí, No sale nada, profe. no, párate, a ver, ¿qué está pasando acá? Sí, en la página, sí, no, debe salir un pedazo negro de pantalla, sí, lo sé. Es porque estoy con los dos archivos al mismo tiempo, cosa que no me deja el zoom. Pero voy a hacer esto, voy a compartir. Ay, espérate. Voy a dejar de compartir acá y voy a ir al apunte de gramática. Mm, Acá está. Así. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Em, Bueno, acá. El dual es un número junto con el singular y el plural, mientras que el singular se refiere a una sola entidad y el plural a muchas. El dual se refiere a dos entidades. El dual estaba en desuso ya en época clásica y aparece solo con aquellas partes del cuerpo de personas o de animales que aparecen de a dos. Los ojos, los oídos, las manos, las alas. Tiene solo dos terminaciones, una para nominativo, vocativo y acusativo y otra para genitivo y dativo. Vamos a ver. ¿Sí? Es fácil, ¿sí? Yo esto no lo voy a tomar, pero como aparece en el texto, es un contenido que doy. Para la primera declinación, ¿sí? La terminación de los primeros tres casos es la alfa larga. Mientras que para el genitivo y el dativo, la terminación es ain. Por eso ese grisain que habíamos visto ahí. ¿Sí? Y así yo les puse, por ejemplo, kefala, que sería, kefala viene a ser las dos cabezas, y kefalain sería con las dos cabezas o de las dos cabezas. ¿Mm? La segunda declinación sigue la terminación en omega, sin iota suscripta. ¿Sí? Para nominativo, vocativo y acusativo, y para genitivo y dativo sigue oin. Entonces, la palabra logo que aparece acá vendría a significar los dos discursos. Y logoin vendría a ser con los dos discursos, o de los dos discursos, o para los dos discursos, según la función sintáctica. Y finalmente la tercera declinación, que es la que aparece en nuestro texto, la palabra pterix, ¿sí? Es un sustantivo femenino, sí, de tercera declinación, pterix, que significa ala, es igual a pterón en ese sentido. Para el nominativo, vocativo y acusativo del dual es la épsilon. Y para el genitivo y el dativo es dual, por supuesto, es oin. Entonces, pterige viene a ser las dos alas y pterigoin viene a ser con las dos alas, de las dos alas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la terminación del dual. Que ya les digo, ya estaba en desuso en época clásica, ya para época helenística prácticamente se deja de usar. ¿Sí? Pero como nosotros vemos griego clásico, es así. Ahora entonces voy a volver al texto. Y acá lo que dice es pterigoin grisain. Este es el caso genitivo y dativo, genitivo barra dativo del dual. Yo les puedo decir que es dativo, ¿sí? Es un dativo. ¿Por qué? Porque genitivo no está acompañando, no está siendo de calificativo de ningún sustantivo, ¿sí? Sino que lo que está diciendo es con qué está resplandeciendo, con qué está brillando. Entonces se trata de un dativo instrumental, de un circunstancial de instrumento. ¿Sí? Terigo ingrisain, con alas, con dos alas de oro, podemos decir, ya no con alas de oro, porque con alas de oro es plural. Pero si yo quiero expresar el dual, yo tengo que usar en castellano el numeral, sería con dos alas de oro. ¿Sí? Pasa que el griego, cuando usa la terminación, da por entendido que son dos. Nosotros tenemos que usar el numeral. También podríamos poner, por ejemplo, con un par de alas de oro también, ¿por qué no? ¿Sí? El dual, en definitiva, lo que expresa es eso.
Y después dice, eikos anemokesi dinais. ¿Mm? Este eikos lo vamos a ver la clase que viene, es lo que les puedo decir, lo que les puedo adelantar por ahora nada más, es que significa similar. ¿Mm? Tiene algún parecido con la palabra eikon, que significa imagen, ¿sí? Así que eikos vendría a ser a imagen de, ¿sí? Semejante a, ¿sí? Y cuando vos tenés un adjetivo o un participio que significa igual a o semejante a o a imagen de, ¿m? Eso, ese tipo de adjetivos o participios, como en este caso, se construyen con un dativo. Nuevamente tenemos un nuevo valor, una nueva función sintáctica del dativo, que es la de ser, digamos, podemos llamarla dativo de similitud, podemos llamarlo, ¿sí? No sé con qué color lo voy a marcar, así que le voy a poner un color naranja a la letra, ¿sí? El dativo de similitud, que vuelvo al apunte de gramática, y lo tengo, está en el apunte eso señalado. Acá, que dice nueva función sintáctica del dativo, dativo de similitud. Ante adjetivos como homoios, aon, homoios significa semejante, ¿sí? O participios como eikos, eikuia, eikos, que esa es la morfología del participio eikos, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Son todos adjetivos o participios que significan igual o similar. ¿Mm? Puede usarse un dativo para indicar la cosa o persona a la que algo es similar o igual. ¿Mm? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir igual a Juan, digo isos Ioane. ¿Sí? Ese Ioane está en dativo. ¿Mm? Isos Ioane. Homoios María, semejante a María. ¿Sí? También María está en dativo. Y finalmente la traducción del pasaje que nos toca acá es eikos anemokesidinais, parecido a los torbellinos, ¿sí? Eikos es parecido a, similar a imagen de. Anemokesidinais. Ahí dinais es el torbellino. La palabra dine es un sustantivo de primera declinación, que es como dique, ¿sí? Dine, se parece mucho. ¿Mm? Dine significa torbellino, ¿sí? Remolino. ¿Mm? Profe, Sí, ¿y sos? ¿Por qué está ahí puesto? como es un ejemplo de la gramática para indicar la función del dativo. ¿Sí? Isos significa igual. Ioane Ah, es a Juan, o sea, ese es el dativo de similitud, podemos decir. ¿Sí? no, porque vos no lo pusiste arriba en los adjetivos. Se, Eh, se, se hace igual o se declina igual con a y o y sos. claro, isos se declina como beltistos, o sea, sería isos, ise, ison. ¿Sí? Ah, Sí, sí. Claro, yo no lo puse acá arriba, es verdad, no lo puse en la explicación. Pero se declina como los primeros adjetivos que vimos. ¿Mm? E isos significa igual, ¿sí? Bien, entonces, volviendo al ejemplo de los torbellinos, ¿sí? Eikos anemokesi dinais. Dinais dijimos que es el dativo plural de dine, torbellinos, ¿sí? O remolinos también. Y anemokesi, ahí tenemos nuevamente un adjetivo, ¿sí? Que es un adjetivo además compuesto por un lado de la palabra anemos, que la voy a escribir acá al lado. Ahí.
que significa viento, ¿sí? Y por otro lado, el adjetivo oquis, oqueia, oqui, se declina, este es un adjetivo que se declina como euris, ¿sí? Que significa rápido o veloz, ¿sí? Por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros, se decía así, ¿sí? Era Podokis, precisamente, a ver. Oquípodos, al revés. Perdón. Justamente al revés. Lo quiero encontrar para que... Oquipus, ahí está. Claro, oquípodos es el genitivo. ¿Se acuerdan del famoso epíteto de Aquiles, no? El de los pies ligeros. Bueno, en griego se dice así, oquipus. Es un adjetivo raro, bastante raro. Oquipus, oquipun. Eso significa de los pies ligeros. Y oquis es ligero. ¿Sí? Entonces, anemóquesi, que es la palabra que nos aparecía acá, ¿sí? Anemóquesi significa ligero como el viento. ¿Sí? Es una palabra compuesta. Y es un adjetivo también de segunda clase de dos terminaciones, que está puesta acá en el apunte. ¿Mm? Estos son adjetivos de segunda clase, también todos los adjetivos de segunda clase son todos de dos terminaciones. Los tres géneros se declinan por tercera declinación, ¿sí? Masculino y femenino siguen la terminación en eta sigma, ¿m? Y hacen el plural en eis, y ahora les voy a mostrar cómo. Y los neutros hacen el singular en es, con epsilon. Y el plural lo hacen con e, con eta, ¿sí? En ese sentido es un adjetivo, se parece bastante, por ejemplo, la forma del masculino y femenino, se parece bastante a la declinación del nombre Sócrates, ¿sí? Se parece muchísimo, de hecho es igual. Con la diferencia nomás que tiene un género neutro que hace en epsilon sigma, ¿sí? Y el plural lo hace siguiendo, en vez de seguir como Sócrates, que seguía primera, el plural lo hace todo en tercera declinación. Y lo hace siguiendo, lo hace, digamos, haciendo una, digamos, la desinencia que queda acá, esta desinencia que queda en eis, es resultado de una contracción. Yo por eso les puse entre paréntesis eses. La forma, digamos, original sería anemóqueses, pero ocurre que la sigma que está entre estas dos vocales se cae y estas dos epsilon hacen una contracción, por eso queda eis. Yo con que aprendan las terminaciones que ya aparecen en los textos está bien, no me interesa que sepan de dónde viene, pero bueno, es importante tal vez para ustedes para que lo puedan, al menos lo puedan razonar. ¿Sí? Porque uno dice, uy, las terminaciones comunes de tercera eran con es, no con eis. Sin embargo, acá es con eis. Bueno, eso se debe a que hubo una contracción entre la terminación común de la tercera declinación y la parte de la raíz está en es, en epsilon sigma. Entonces, anemóquese sería anemóqueis, ¿sí? Rápidos como el viento sería eso. En el acusativo plural tiene lugar el mismo fenómeno, ¿sí? Lo mismo en el acusativo neutro y nominativo neutro, que debería ser anemóquesa, pero ¿qué pasa? La sigma intervocálica se cae y la epsilon y la alfa hacen contracción y queda eta. Anemoque. Sería esto las cosas rápidas como el viento. ¿Sí? Anemocón finalmente es la forma del genitivo plural, siempre tiene este acento circunflejo porque se debe a que es resultado de una contracción, ¿sí?
la sigma intervocálica se cayó, entonces epsilon más omicron hacen la contracción, ¿m? Y como la epsilon es la que estaría, digamos, acentuada, el primer elemento de la contracción lleva el acento circunflejo, el resultado de la contracción. Y finalmente el otro, que es anemoquesin, anemoquesi o anemoquesin, esa ni es eufónica, es opcional. Ahí lo que ocurre simplemente es que una de las dos sigmas se va, ¿sí? Recuerden que la terminación del dativo era sigma iota. ¿Y cómo se traduce eso, profe? Y anemoquesin vendría a ser El dativo. el dativo plural. Claro, el genitivo y el dativo plural. Y el genitivo plural vendría a ser, sería de las cosas rápidas como el viento, y el dativo plural sería para las cosas rápidas como el viento, a las cosas rápidas como el viento, ¿sí? Depende siempre de la función sintáctica del dativo. En este caso, en el caso de nuestro texto, vendría a ser a, porque tenemos semejante a, ¿sí? Y ahí viene, voy a compartir la pantalla de vuelta con el texto. Ahí aparece entonces eikos anemoquesi, ahí tenemos el dativo plural, ¿sí? Dinais. Semejante a los torbellinos o a los remolinos, veloces como el viento o rápidos como el viento, ¿sí? Entonces esta es la nueva forma que aprendimos. Los adjetivos en es. Lo mismo también, acá pasa lo mismo que pasaba con los otros adjetivos de dos terminaciones. Suelen ser, la mayoría de las veces, palabras compuestas. ¿Mm? Lo mismo que pasa con melanópteros, lo mismo que pasa con apeiron, que lo vimos al principio. ¿Mm? Acá también, ¿sí? Ya les dije, anemos y okis son dos palabras que forman anemoques. ¿Sí? Bien. Hasta ahí entonces, más o menos lo vamos llevando por ahora. Si vemos por un lado un poco de morfología y un poco de ¿cómo se llama? Del texto de vocabulario. Ahora vamos a ocuparnos de la última parte, de la última oración que tenía pensado darles. Y acá sí, ya me tengo que meter en una cuestión que es la del aoristo. ¿Sí? Primero vamos a ver la forma primero del aoristo para que simplemente para que lo tengamos. Ahora deben estar viendo todo negro. Esperen un poquín. Había un mensaje en el chat, a ver, ¿qué dice? Ah, Salvador, se va. Bueno, se ve que tuvo suficiente sorpresa por hoy. Pobre Salvador, bueno. Ya lo vamos a ver igual. A ver. Vamos a ver la parte de gramática. Voy a compartir de vuelta la pantalla. En el texto de gramática. Y me voy a desplazar hasta donde dice, hasta la página, si no me equivoco, esta es la página 3 del apunte que habla del aoristo. Ahora sí, prepárense, señoras y señores, porque vamos a ver el aoristo. El aoristo, ya les dije, es el pretérito indefinido, ¿sí? Pero les tengo que explicar algunas cosas previas para que entendamos mejor. La conjugación verbal griega se basa en seis temas. Cuando llamamos temas, llamamos raíces para conjugar, ¿sí? O sea, todo verbo griego tiene 6 raíces y a partir de esas raíces
el verbo va formando sus distintos tiempos. Nosotros hasta ahora el que vimos fue solo uno de esos 6 temas, que es el tema de presente. Es decir, con ese tema de presente nosotros ¿qué formamos? Formamos el tiempo presente, lógico, el pretérito imperfecto, es decir, el imperfecto, bueno, para decirlo más brevemente, el infinitivo de presente y el participio de presente. Ahora nos vamos a desplazar, vamos a ver el segundo, vamos a ver la formación del segundo tema, que es el tema de aoristo, ¿sí? Que es el que me sirve a mí para hacer los pasados, ¿sí? Pero también, en el caso del aoristo, ¿sí? En el caso del aoristo, el aoristo distingue morfológicamente entre voz activa, voz media y voz pasiva. O sea, ¿qué significa esto? Que a diferencia del presente, donde nosotros teníamos una forma para la voz activa y otra forma para la voz media y para la voz pasiva, acá en el aoristo tenemos una forma para la voz activa, una forma para la voz media y una forma para la voz pasiva. ¿Sí? Es decir, una forma que signifique, por ejemplo, no sé, busqué, ¿sí? Otra forma para decir me busqué y otra forma para decir fui buscado, para decirlo así, ¿no? Lo que pasa es que el tema de aoristo, concretamente, ¿sí? Sirve para expresar el aoristo en la voz activa y el aoristo en la voz media, ¿sí? Es decir, yo para decir busqué y me busqué, me puedo valer del tema de aoristo, de la raíz de aoristo. Pero para hacer el aoristo pasivo, ¿sí? Para decir fui buscado, el verbo griego se vale de otra raíz, que es la raíz de pasiva. ¿Sí? Esa raíz hoy no la vamos a ver, la vamos a ver el miércoles. Pero hoy lo que vamos a ver va a ser el tema de aoristo. ¿Para qué? Para expresar el aoristo activo y el aoristo medio. ¿Mm? ¿Sí? Entonces ya tengan en cuenta esto. El tiempo aoristo distingue cada una de sus 3 voces, activa, media y pasiva. No nos podemos confundir. ¿Mm? Ahí nos podemos dar cuenta perfectamente. Pero para empezar, para entender, digamos, para que entendamos un poco el aoristo, les tengo que dar una pequeña explicación teórica sobre un parámetro gramatical que apareció en el apunte del repaso del miércoles y que yo no expliqué demasiado, que es el aspecto, ¿sí? El aspecto, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es el aspecto? El aspecto es un parámetro gramatical que marca si la expresión, quiero decir, si la acción expresada por el verbo está en proceso de realización o está ya realizada. ¿Mm? Tenemos en griego 3 aspectos. El aspecto imperfectivo, o también llamado infectivo, el aspecto perfectivo y el aspecto que marca el aoristo, que es justamente indefinido. El aspecto infectivo marca que la acción se está realizando en el tiempo que marca el hablante, o sea, que está en proceso de realización, ¿sí? El tema de presente lo que marca es eso, el aspecto imperfectivo, ¿sí? El tema de presente, ¿sí? Eso es lo que marca. La realización de la acción en el tiempo que marca el hablante. El tiempo presente indica que la acción se está realizando en el presente. Y el tiempo imperfecto indica que la acción se estaba realizando en el pasado. Por ejemplo, el verbo lío, ¿sí? En presente, lío significa desligo o estoy desligando. El imperfecto elion sería desligaba o estaba desligando, ¿sí? Sería como el equivalente, si uno va al inglés, por ejemplo, sería el equivalente al present o al present continuous para el presente, y el imperfecto vendría a ser el past continuous, ¿sí? Básicamente. Perdonen por la mala pronunciación, pero no tengo ganas ahora de hacerme loco con el inglés.
Ese sería el aspecto imperfectivo o infectivo, ¿sí? El aspecto perfectivo, es decir, ese es el aspecto que marca que la acción ya está acabada en el tiempo que marca el hablante, ¿sí? El perfecto nosotros todavía no lo vimos, ¿sí? Pero lo que indica, ¿sí? El tema de perfecto, ¿sí? Que existe en la lengua griega, el tema de perfecto marca que la acción ya estaba acabada, ya realizada, ¿sí? El tiempo perfecto indica que la acción ya está finalizada en el presente y el tiempo pluscuamperfecto indica que la acción ya está finalizada en el pasado. Estos son dos tiempos que todavía no vimos, pero seguramente los veremos para griego 2. Así, por ejemplo, el perfecto, la forma lélica significa es desligado o estoy desligado, y el pluscuamperfecto el elikein había desligado o estaba desligado, ¿sí? Es una acción que ya finalizó, ¿sí? Que ya tiene un aspecto acabado, ¿sí? En cambio, ¿sí? El tema de aoristo, el que vamos a ver hoy, no marca ninguno de los dos aspectos. O sea, no marca ni un aspecto. El aoristo a mí no me dice nunca si la acción concretamente se está realizando o si ya fue realizada. Lo que sí marca, lo único que marca nada más es el mero tiempo pasado, nada más. ¿Sí? Esto significa que es irrelevante que la acción se esté realizando o esté finalizada. Para el que usa un verbo en aoristo, está hablando de un pasado, pero no le importa, digamos, si es un imperfecto o si es un pluscuamperfecto. No le importa, ¿sí? Por eso el aoristo es llamado así, porque es aoristos, ¿sí? Aoristos en griego clásico significa indefinido, ¿sí? No tiene jorismos. Jorismos es la definición, ¿sí? Entonces, lo que es aoristos es que no tiene un horizonte, no tiene una definición. De hecho, de ahí viene la palabra horizonte u horizontal, de jorizo, ¿sí? Marcar, delimitar. Jorismos viene a ser el límite, la demarcación, y aoristos es lo que no tiene definición, lo que no tiene marca, ¿sí? Por eso se llama así el tiempo verbal, porque no le interesa, digamos, está como en el limbo entre el proceso de realización y el acabamiento, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué pasa, cómo formamos el aoristo, ¿sí? Ya insisto, ¿cómo lo traducimos al aoristo? Lo traducimos por un pretérito perfecto simple. Es lo más parecido que tenemos nosotros al aoristo, ¿sí? Por esa razón, a ese pretérito perfecto simple antes se lo llamaba pretérito indefinido, ¿sí? Todos esos verbos, por ejemplo, jugó, comió, leyó, todos esos son pretéritos indefinidos o pretéritos perfectos simples, como lo quieran llamar. Sí, ¿podría darnos ejemplos con oraciones de cómo traducir el verbo? Sí, tal cual. Ahora vamos a ver, pero primero tenemos que saber la forma, ¿sí? Si yo no les doy la forma, no podemos verlo. Primero tenemos que ver la forma del aoristo, ¿sí? Dice entonces, tenemos dos sistemas para formar el aoristo de un verbo griego, ¿sí? En este caso, digamos, lo que pasa es muy similar al inglés, ¿sí? De la misma manera que en inglés tenemos verbos con pasado en ed, por ejemplo, play, played, ¿sí? Play es jugar, ¿sí? Sería play es juego, played es jugó, ¿sí? Y verbos con pasado irregular, entre comillas. En griego clásico tenemos verbos que utilizan el primer sistema para formar el aoristo primero, es decir, el aoristo regular, ¿sí? Y verbos que utilizan el segundo sistema, aoristo segundo y tercero, que estos dos, aoristo segundo y aoristo tercero, valen para unos pocos verbos y son aoristos irregulares. Vamos a ver primero cómo se forma el regular.
Y vamos a ver dos verbos nada más con aoristo segundo. ¿Sí? Nada más. La clase que viene les voy a dar otro verbo más con aoristo segundo. Pero me interesa solamente que veamos, lo que me interesa más que nada hoy es el aoristo primero, el aoristo regular. ¿Mm? Aoristo primero, entonces. Este es el aoristo regular. La amplia mayoría de los verbos griegos se forma utilizando este aoristo con sa, sigma, alfa. Esa es la característica del aoristo. ¿Cómo se forma? Aumento más tema de presente más sigma alfa, que es la marca de aoristo, más las terminaciones o desinencias secundarias. El aoristo, al igual que el imperfecto, utiliza el aumento y lo hace de la misma manera que el imperfecto. ¿Sí? El aumento morfológicamente es lo mismo. ¿Sí? El aumento que ustedes vieron para el imperfecto es el mismo que vale para el aoristo, exactamente las mismas reglas. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este verbo que es el verbo neoteuo, que significa incubar. El tema de presente es neoteu, le saco la omega, que es la terminación. Para formar el tema de aoristo, debo añadirle la marca de aoristo, que es sigma alfa. Por lo tanto, el tema de aoristo será neoteusa. Luego, agrego el aumento y luego las desinencias. Entonces sería, uy, ahí está mal. Ahí debería haber un espíritu nomás. Sería neoteusa, significa incubé. Ahora vamos a, una vez que veamos de estas formas, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces tenemos en la voz activa, ¿sí? Primera persona, neoteusa, esa sigma alfa va a aparecer en toda la declinación, toda la conjugación, quiero decir. Neoteusa, o sea, yo incubé. Neoteusas, tú incubaste. Neoteuse, él incubó. Neoteusamen, uy, ahí está mal el acento. Perdón. Neoteusamen vendría a ser nosotros incubamos. Neoteusate, ustedes incubaron. Y neoteusan, ellos incubaron. El aumento siempre va al inicio. El aumento siempre va al inicio de la raíz. Cuando vos tenés un verbo con un prefijo o un preverbio, como puede ser, por ejemplo, aná, perí, el aumento se coloca entre el preverbio y la raíz. ¿Sí? Tengo una duda. ¿Qué pasa si la raíz tema del verbo termina en consonante? ¿Se deja la omega o queda la consonante con la sigma? Bueno, muy buena pregunta. Ahora vamos a ver qué pasa si termina en consonante. Hay un tipo especial de verbos que vamos a ver que tienen esos problemitas que señala ahí Ludmila. Pero por ahora quedémonos con la forma más regular, que son estos temas que terminan en Y, ¿sí? Como lío, por ejemplo, como neoteuo, o como paideuo, que son los más regulares y los más sencillitos. ¿Sí? Entonces sería eneoteusamen, eneoteusate, eneoteusan. ¿Sí? La voz media, ¿sí? Esto sería incubé para mí mismo, digamos, incubé en mi beneficio sería, ¿sí? La voz media, eneoteusamen, eneoteuso, ahí aparece esta omega, que no es la omega de la primera persona del singular, sino que es la segunda del singular de la voz media. Me doy cuenta por dos cosas, por el aumento y por la sigma. Eneoteusato, ahí otra vez sería se incubó, ¿sí? O incubó en su beneficio más bien. Eneoteusameza, ¿sí? Incubamos en nuestro beneficio. Eneoteusaste, ¿sí? También ustedes, ¿no? Es la segunda persona plural. Y finalmente la tercera del plural, eneoteusanto. ¿Sí? Y la voz pasiva, que no aparece acá, se conjuga utilizando el tema de pasiva, que hoy no lo vamos a ver.
Pero vamos a primero, antes de hablar de la pregunta de Ludmila, vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, vamos a usar un verbo en esta pregunta, esta oración que yo les di para el parcial, ¿no? Jofilipos liei, vamos a ponerlo primero en presente y después en auristo para poder hacer la comparación. Liei ten eirenen kai tus horcus. ¿Sí? Esto sería, Filipo rompe la paz y los juramentos. ¿Sí? Ahí tenemos, liei es el verbo en presente, ¿sí? Joya. Ahora, si yo lo quiero decir en auristo, yo tengo que decir Jofilipos, hélice, ¿sí? Fíjense que estoy usando esta terminación acá, con el aumento, ¿sí? Aumento, la raíz, la sigma y la épsilon, como ocurre en la tercera persona, que es la única persona que no tiene la alfa, junto con la segunda del singular de la voz media. Jofilipos, hélice, ten, eirenen, kai, tus, horcus. Esto significa Filipo rompió la paz y los juramentos. ¿Mm? Como verán, la sintaxis de un verbo en presente y de un verbo en auristo es exactamente la misma. ¿Sí? Lo único que varía es el tiempo verbal que se ve expresado en la morfología. ¿Mm? Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Bueno, una cosa que les tengo que decir es que el verbo imi, por ejemplo, no tiene auristo. El verbo imi solo tiene presente e imperfecto. Así que eso es un alivio, ¿no? Vamos a ver algún otro ejemplo, a ver qué se me puede ocurrir. Y podemos decir, por ejemplo, la gallina incubó, para usar el verbo neoteuo, la gallina incubó un huevo. Total, ya la palabra huevo la vimos hoy. La palabra para decir gallina es alectrion. Digo, o sea, mejor dicho, la palabra alectrion significa gallo o gallina. Si yo le pongo el artículo masculino va a ser gallo. Si le pongo artículo femenino va a ser gallina. ¿Sí? Entonces, la gallina, vamos a ponerlo primero en presente, Hay que ir neoteue. a la cancha, hay que ir ¿Eh? a la cancha, hay que ir a la cancha y tirarle una bandera con esa inscripción a los de River. Alectriones. Sí, gallinas. Porque se declina por tercera además. G. Alectrion, la gallina, neotewei, incuba un huevo, era oon. Así. ¿Sí? Y si yo quiero decir la gallina incubó un huevo, tengo que decir G. Alectrion, y ahí tengo que usar el aumento, neoteuse o on. ¿Sí? La gallina incubó un huevo. Fíjense que acá está en la épsilon está el aumento. ¿Mm? Profe, Sí. una pregunta, capaz que es revoluda, pero bueno, por las No, dudas lo pregunto. está bien, no hay preguntas boludas en griego. Lo traduciríamos, a la hora de traducir, lo seguiríamos traduciendo igual que en imperfecto, ¿no? O sea, reconocemos que es un auristo, pero se traduce del mismo modo que en imperfecto, en pasado. No, Porque porque no me... vos al imperfecto lo traducís siempre como aquellos verbos que son en aba o ia. Por ejemplo, jugaba, comía, Sí, tomaba. ¿Sí? acá Eso es la mismo. traducción del imperfecto. En cambio, el aoristo se traduce jugó, comió. ¿Sí? Es una Claro, acción que se realizó, digamos así, por decirlo de alguna manera, son acciones que se realizan una sola vez. Y que a mí no me listo. importa si desde el punto de vista del hablante yo lo tomo como
o sea, yo quiero decir, para mí es el pasado simple, digamos, el mero pasado, si querés. A diferencia del imperfecto, que es un pasado que vos, desde el punto en el que vos te sitúas en el tiempo, la acción se está realizando. Si yo, por ejemplo, digo, no sé, cuando era chico jugaba todos los días abajo del edificio, ¿no? Bueno, ese jugaba es una acción que se repetía muchas veces durante la infancia, que ya es un pasado. Y eso se expresa con un imperfecto. En cambio, el pretérito indefinido o el aoristo es una acción que simplemente tuvo lugar y que al hablante no le importa, si le es irrelevante el hecho de si se hacía con frecuencia o no. Por eso yo... Claro. ¿Entendés la Ahora diferencia? sí. Sí, ahora me quedó re claro. Gracias. No, de nada. Bueno, la idea es que quede claro, así que me alegro que así sea. Bueno, y ahí tendríamos entonces 2 ejemplos, ¿sí? Podemos añadir varios más. Lo que pasa es que yo, como soy tan malo para el tutti frutti y eso, no tengo mucho. A ver, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, bueno, puedo decir, a ver, déjame pensar. Algún verbo raro, loco. Sac. ¿Qué puedo decir? No, encima el verbo en mí no tiene oristo, es un garrón. A ver. Bueno, por ejemplo, puedo decir fiteguo, que es un verbo que significa brotar. Podríamos decir, a ver, fiteguo. Lo que pasa es que quiero ver bien el significado, no sea cosa que me. Profe, Sí. ¿puede ser que de la palabra de idea haya un auristo? ¿En dónde? ¿De idea haya alguna palabra en relación a idea que sea un auristo? Porque algo de eso leí en un texto que me Sí. pasó Tom, el Exacto, profe. Carlos. Lo que pasa es que, exacto, muy bien. Sí, lo que pasa es que la palabra, digamos, viene de un verbo, la palabra idea viene de un verbo que es eidon, que a su vez es un aoristo, pero es un aoristo que se forma según el segundo sistema, es un aoristo segundo, eidon, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se forma para que después... Pero sí, es la idea, ¿sí? Idea viene justamente de un aoristo, es una raíz de aoristo, porque ahora bueno, eso lo vamos a ver, no me quiero adelantar más. Pero, por ejemplo, vamos a decir, no sé, Holukianos. Yo siempre autorreferente, no piensen que soy egocéntrico, chicos, por favor. Si yo quiero decir, no sé, Luciano planta una planta, vamos a poner Fiteway, para no hacerlo tan complicado. Fitón. O para que quede mejor, botanén, para que no sea tan redundante. ¿Eh? Luciano planta una planta, ¿sí? Joluquianos, Fiteway y botanén. Ahora, si yo quiero decir plantó una planta, tengo que decir Joluquianos Efiteuse, perdón, porque está en tercera persona, botanen. Y si quieren, para que veamos la diferencia con el imperfecto, ¿sí? Si yo quiero decir, por ejemplo, Luciano plantaba una planta, sería Joluquianos efitewe botanen. Fíjense la diferencia, ¿no? En este caso, la diferencia entre el aoristo y el imperfecto es bastante sutil. Digamos, la única manera de darme cuenta de si es un aoristo y no es un imperfecto es por la sigma, en definitiva. La sigma es una marca que aparece en el aoristo y no en el imperfecto. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que tendríamos bastantes ejemplos. Pero vamos a ver lo que pasa con lo que dice Ludmila,
con esta pregunta que ella me decía, bueno, ¿qué pasa si los verbos comienzan por consonantes? Se adelantó un poquito de lo que yo quería decir y Carlos todavía se adelantó más, pero lo podemos ver ahora, ¿sí? Esto funciona con verbos que terminan, por ejemplo, cuya raíz termina en Y, ¿sí? En una vocal como Y o en diptongo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando termina en una consonante que es oclusiva? Las consonantes oclusivas son estas 9, ¿sí? Kappa, gamma, ji, pi, beta, fi, tau, delta, zeta, ¿sí? ¿Qué pasa cuando aparece esta marca sigma alfa del auristo y choca con una de estas consonantes? Ahora vamos a ver, ¿sí? Los temas terminados en oclusiva gutural, ¿sí? Oclusiva gutural se la llama a la capa, a la gamma, a la ji, o que terminan en doble sigma o doble tau, ¿sí? ¿Qué pasa? La gutural y la sigma se fusionan y queda xi. La doble sigma o doble tau cae y queda también xi. Esto lo voy a borrar. Entonces ahí, por ejemplo, el verbo dioco, que nos había quedado también la conjugación cuando vimos el eutifrón, dioco, que era perseguir, ¿m? ¿Recuerdan? Dioco, ¿qué pasa? Cuando yo formo el aoristo de dioco, dioco era perseguir, ¿no? Entonces, si yo quiero decir perseguí, ¿sí? En un pasado, ¿sí? Ahí, ¿qué pasa? Ahí yo tengo edioc, o sea, tengo el aumento, la epsilon, la raíz dioc y la marca de aoristo que es sigma alfa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como la sigma choca con la capa, ¿sí? Los griegos no escribían edioxa, ¿sí? No lo escribían así. Bueno, en una época sí lo escribían, pero después se inventó la letra xi, y ¿para qué vamos a escribir dos letras si podemos escribir una? ¿No? Entonces ahí quedó el aoristo edioxa, ¿sí? Edioxa, que sería yo perseguí. Lo mismo pasa con todos los verbos que terminan en doble sigma o doble tau. Si termina, por ejemplo, si es prato, el verbo prato, que significa hacer, yo hago. Si yo quiero decir yo hice, tengo que decir praxa, o sea, esta doble tau cae y se agrega la xi. Prato, praxa. Dioco, edioxa. ¿Qué pasa con los temas que terminan en oclusiva labial o en pitau? La oclusiva labial, recuerden que era la pi, la beta y la fi, estas tres. ¿Qué pasa? Al igual que lo que pasaba con las guturales, la labial y la sigma se fusionan, ¿sí? Hacen la fusión de Dragon Ball, ¿sí? Y queda la consonante doble psi. Y en cambio la pitau cae también y nuevamente el auristo se forma con la psi. Vamos a ver dos ejemplos. El verbo blepo, que significa ver, ¿sí? Termina en pi. Entonces cuando hace el auristo dice eblepsa, ¿sí? Eblepsa, y siempre con la psi. Eblepsa, eblepsas, eblepse, y así sucesivamente. Y el verbo ripto, ¿sí? Hace el auristo en erripsa, ¿sí? Pone acá doble ro nada más porque el verbo comienza en ro, nada más. O sea, siempre que hay aumento o esas cosas, se agrega la doble R para mantener el sonido de la R, el sonido fuerte. Por eso es erripsa. ¿Y qué pasa con los temas que terminan en oclusiva dental o en Z? ¿Sí? Recuerden que la oclusiva dental eran la tau, la delta y la zeta, ¿sí? Estas tres. Si terminan en oclusiva dental o en Z, la dental y la Z caen y queda simplemente la sigma. Así, por ejemplo, el verbo peizo, que significa persuadir, si yo quiero decir yo persuadí, sería epeisa. ¿Sí? No dicen epeisa, porque no, a los griegos no les sonaba. Entonces cae la Z y queda epeisa. Quizarizo, este verbo significa tocar la cítara, ¿sí? Es un instrumento musical. Si yo quiero decir yo toqué la cítara, sería equizaris, equizariza. Y si yo quisiera hacer, por ejemplo, el imperfecto de este verbo, quizarizo,
sería, ¿cómo sería? Sería equizarizón. Así. Este es el imperfecto y este es el aoristo. Acá nos podemos dar cuenta más fácilmente de la formación del aoristo y la diferencia con el imperfecto. ¿Sí? Básicamente la diferencia entonces entre el aoristo y el imperfecto es la característica sigma alfa. ¿Mm? Esto en el aoristo regular, en el aoristo primero, en el aoristo bonito, que nos gusta a todos. Pero hay un aoristo que es el aoristo segundo. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy, no ahora, una vez que yo termine de dar esto del aoristo segundo. El aoristo segundo, el segundo sistema de aoristo, ¿sí? Que sirve, ya les dije, el segundo sistema, el sistema entre comillas irregular, no es que es irregular en sí mismo, sino que responde a una regularidad más antigua. Es utilizado por unos pocos verbos griegos, muchos de ellos muy usados, o sea que los verbos más usados usan aoristo segundo en vez de aoristo primero. Para conjugar estos verbos en aoristo no puedo utilizar el tema temporal de presente. ¿Sí? Fíjense que en el aoristo primero sí usábamos el tema de presente. Cuando veíamos la fórmula, aumento más tema temporal de presente más sigma alfa. En el aoristo primero, no hay problema. Pero en el aoristo segundo, yo no puedo utilizar el tema temporal de presente. ¿Por qué? Porque el tema de presente de estos verbos es una forma modificada de la raíz original. ¿Mm? A veces distinta por completo de ella. ¿Sí? Por lo tanto, debo tomar su raíz semántica original. Y entonces, esa es la única diferencia morfológica que el aoristo segundo tiene con el imperfecto, su raíz. ¿Sí? Por el aumento y las desinencias diríamos que se trata de un imperfecto, pero hay que tener cuidado con ellos. En este curso, pongo acá, los aprenderemos verbo por verbo para evitar confusiones. Conocer qué verbos forman aoristo segundo depende de nuestro manejo del vocabulario. ¿Sí? Muchas veces el diccionario Vox nos ayuda cuando en un texto tenemos un aoristo segundo. Podemos buscar la primera persona del singular del aoristo segundo. A veces, pero no siempre, aparece como entrada independiente. ¿Sí? Entonces, fíjense, este aoristo segundo se parece mucho al imperfecto. ¿Sí? ¿Cuál es? Porque tiene el aumento y tiene las mismas terminaciones que el imperfecto. Pero ¿cuál es la diferencia? La raíz. Y que ya les digo, vale solamente para unos pocos verbos. ¿Sí? Pocos verbos usan aoristo segundo. La amplia mayoría usa el aoristo primero, pero hay otros, un grupito de ellos, usa un aoristo segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma el aoristo segundo? Aumento más raíz semántica original, no la misma raíz que se utiliza para formar el imperfecto, ahí está la diferencia con el imperfecto, más desinencias secundarias, que son las que se usaron para el imperfecto. En el texto base 3, o sea, en nuestro pasaje de Aristófanes, tenemos dos verbos que hacen aoristo segundo. ¿Sí? Uno es blastano, que pertenece a la clase de verbos que terminan en ano, que hacen siempre aoristo segundo. ¿Sí? Todos los verbos que terminan en ano, como blastano, tinjano, jandano, jamartano, manzano, pinzano, todos esos, pinzano, perdón, todos esos hacen aoristo segundo. ¿Sí? Esa es una clase de verbos que hace siempre aoristo segundo. Hay otros de otras clases que hacen aoristo segundo, pero bueno, no, esto es lo que estamos viendo ahora. Y el otro verbo que aparece en el texto base, que todavía no apareció, pero lo vamos a ver, es el verbo anago, que es un verbo con preverbio, ¿sí? La raíz original está acá, en aga. ¿Sí? Este an es parte del preverbio, ¿sí? El preverbio aná. El verbo hago, ¿sí? El tema de presente, ag,
forma un aoristo completamente irregular. Es un aoristo que sí es un aoristo excepcional. ¿Mm? Entonces, los verbos terminados en ano, jamartano, blastano, entre otros, quitan esa última sílaba an, esta que está acá, del tema de presente para formar su aoristo. Por eso yo digo blastano, ese es el presente, el aoristo segundo sería eblastón, que es lo que aparece acá. ¿Sí? Blastano, eblastón, ese es el aoristo, no el imperfecto. ¿Cómo sería el imperfecto de blastano, por ejemplo, para que tengamos idea de la diferencia? Ah, los caché. No, a ver, si yo quiero formar, yo tengo el verbo blastano, ¿sí? El verbo blastano es un verbo que termina en ano, o sea que hace el aoristo segundo, ¿sí? Si yo quisiera decir el aoristo es eblastón. Exacto, sería eblastanon, acordate siempre del aumento, exacto, sin sacar, muy bien Ludmila, sí, sin sacar el an, excelente, ¿sí? Así es como dice Ludmila ahí, ¿sí? Blastano, si yo quiero decir el imperfecto, ¿sí? Recuerden que blastano era nacer o brotar también, entonces yo quiero decir nacía o brotaba, digo eblastanon, ahí no saco esa an, esa sílaba an. Si yo quiero decir nació o brotó, ahí tengo que usar el aoristo. Y va a ser un aoristo segundo. Va a ser eblastón. ¿Sí? Le saco esa sílaba an. Y después el resto de las formas es igualito al imperfecto. Solo que estas formas, que nosotros recuerdan que en el imperfecto las habíamos visto como voz medio pasiva, solamente valen para la voz media. La voz pasiva se va a hacer según el tema de aoristo pasivo. Y en el caso del verbo hago, que forma un aoristo irregular, an hago, ese an es el preverbio, crea, digamos, crea otra raíz totalmente nueva, ¿sí? Que es egag. Esta no tiene, la tenemos que aprender de memoria porque no queda otra, ¿sí? Entonces, si yo digo hago, ¿sí? Hago es conduzco, llevo, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir, conducía, ¿sí? El imperfecto, este es el presente, hago. Si yo quiero hacer el imperfecto, uso la misma raíz, pero tengo que ponerle el aumento. Egon, así. Y para formar el aoristo, excepcionalmente lo hace egagón. Hace como una suerte de duplicación de la raíz. De hecho, se llama aoristo reduplicado, ¿sí? Pero es el único verbo que lo hace en griego ático. Es una excepción completa, ¿sí? En griego américo hay otros así, pero no, por suerte en ático no. Hago, entonces es el presente. Egon, yo conducía, yo llevaba. Y egagón, yo conduje, yo llevé. ¿Sí? Y si le agrego además el preverbio, resulta que sería, entonces, an hago es el verbo en presente. El imperfecto sería an egon. An egon. Recuerden que el aumento siempre va después del preverbio. Y si yo quiero hacer el aoristo sería an egagon. Y la conjugación, el resto de las desinencias, es igual al imperfecto. La única diferencia entonces entre el imperfecto y el aoristo, segundo, es la raíz. ¿Sí? Así que bueno, entonces ya vimos dos verbos con aoristo segundo. A medida que vayamos viendo vamos a ver uno más el miércoles, y con eso veríamos 3 aoristos segundos y ya está. El resto los veremos todos en griego 2.
Pero bueno, ya por lo menos saben lo que es un aoristo segundo. Es como el aoristo irregular, ¿sí? Y a ver si nos queda algo más. Bueno, sí, nos quedaría terminar de ver el texto, pero ya me parece, como vimos ya, si quieren esto se lo puedo dejar de tarea para ustedes. Eso podemos hacer, sí. El miércoles traten de traer total tienen el apunte de gramática 10, así que van a saber, por ejemplo, lo que es este pteroenti, ¿sí? Lo único que por ahí no sabrían decir que es este miguéis que aparece, pero bueno, si tienen dudas, no importa, esta palabra la pueden, ¿cómo se dice? No hace falta que busquen la morfología, pero bueno, si algo les va a aparecer en el diccionario si buscan esto. Pero sí traten de traducir esta oración que quedó acá, ¿sí? Como ejercicio adicional, y el miércoles lo vemos, ¿sí? Así que lo vamos a hacer en la puesta en común. Y de paso les termino de explicar algunas cosas más. Así que bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y los voy a ir entonces despidiendo a todos. Espero que tengan un buen resto de semana hasta el miércoles y nos vemos. Que estén bien todos, cuídense, que no les pase lo que a mí. Así que bueno, bueno, un abrazo a todos.